Pero hoy no vamos a empezar el gato al agua con la política casadiana, ni con otras cosas de ese tipo, sino con algo que va muchísimo más allá y que es muchísimo más importante, por cierto, porque en realidad es la gran batalla de nuestro tiempo. Aquí venimos ya hace años, y la cosa empezó a verse muy claramente con Donald Trump, contando que la gran lucha de nuestro tiempo no es ya entre derechas e izquierdas, pues nadie sabe muy bien ya qué quiere decir cada una de estas cosas, sino entre quienes piensan que los estados-nación, las soberanías nacionales, sirven todavía para algo, y quienes por el contrario piensan, y sonan de ello, que las soberanías deben ser arrasadas para en su lugar construir un orden mundial nuevo. Bueno, pues esa batalla, esa lucha de las ideas, porque es una lucha de ideas, ya ha dejado de ser hace mucho tiempo una cuestión meramente intelectual, se ha convertido en una realidad palpitante y basta mirar alrededor. Y los políticos españoles en general son muy renuentes a entrar aquí. ¿Por qué? Hombre, pues porque al final se supone que la clase política, la mayor parte de ella, está en el lado de quienes consideran que decir soberanía nacional es pecado. Menos uno. Uno que va y publica un libro además que se llama... Así, don Jorge Buxade, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Enséñe usted el libro a la cámara, Soberanía. Soberanía. Nada menos. Orresco Porque la referens. nación es valiosa y merece la pena defenderla. Para ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y por qué en España, cuando se habla de soberanía, la gente piensa automáticamente en el País Vasco o en Cataluña? Porque a pesar de lo que nos duela, y nos duele a mí mucho, por desgracia, el separatismo vasco y el separatismo catalán tienen una idea. Y la han defendido. Errónea, totalmente equivocada, violenta, pero tienen una convicción. Ellos han intentado acudir a ese concepto de soberanía afirmando que son una nación. Y el poder político propio de la existencia de una nación es la soberanía. El problema es que enfrente ha habido quien frente a la soberanía ha aducido argumentos absolutamente ridículos como no sé, los textos normativos o cualquier otra cuestión, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor la soberanía. Yo estudié la oposición de abogado del Estado y en la oposición, en los más de 400 temas, no había un tema que hablase sobre la soberanía, solo un epígrafe dentro de un tema. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que es un tema fundamental. Los que estudian filosofía del derecho, los estudiantes de primero o de segundo de bachillerato, tampoco se dedica tiempo de estudio a ese concepto que es esencial en toda la doctrina política en los últimos 3 siglos o 4 siglos por lo menos. Sí, señor. Qué interesante. ¿Podemos definir lo que es la soberanía para que lo entienda cualquier persona que ahora mismo piensa que soberano es un viejo brandy y poco más? Bueno, yo intento hacer ahí una definición. No es un libro universitario, digamos, ¿no? O técnico. Para mí la soberanía es ese tipo de poder concreto que se ejerce sobre un sujeto concreto que se llama nación y que lo ejerce la nación sobre sí mismo. La forma más fácil de compararlo es la patria potestad. La patria potestad es la forma de ejercer un poder muy específico sobre un sujeto, que es la familia, y que se atribuye a los padres, ¿no? Pues hay otro tipo de poder, que es el que se ejerce en el ámbito político, y es el poder del soberano, ¿no? Yo creo que hay la parte más llamativa para algunos puede ser, es al principio cuando yo hago una comparación entre la Constitución de España del 78 y la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos empieza nosotros, el pueblo americano, y la Constitución española empieza con España. España se constituye, dice, en un Estado social y democrático. El sujeto político es España. España es previa a la Constitución del año 78, es previa a la Constitución de 1812, es previa a muchísimas cosas. Y sobre ese sujeto pues, se ha ido organizando y ahora tenemos una determinada forma de organización política. Y lo que hay que defender es España. Es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo en todas partes, entre otras cosas porque hace referencia a una comunidad política, digamos, visible, identificable, pero con cara y ojos. Quiero decir, el soberano ante el que te puedes rebelar, pero cuando el que manda, porque superanus quiere decir eso, el que está por encima, ¿no? No tiene cara ni ojos, no te puedes rebelar contra nadie. Estoy pensando en la ley del clima, por ejemplo, que es una ley que se ha impuesto por igual en diferentes países europeos con contextos prácticamente idénticos, completamente al margen de cuáles fueran las necesidades concretas de cada uno de esos países y donde evidentemente el pueblo no ha sido soberano. El pueblo no ha sido soberano, el pueblo no sabe quién ha dictado esa norma, no puede exigir responsabilidades. Es la idea de la cogobernanza. La cogobernanza es la forma de superar la soberanía. Pero fíjate que en Bruselas están muy interesados en afirmar
la soberanía del pueblo europeo y crear un pueblo, denominado pueblo europeo, que le atribuye un poder soberano a Bruselas. Es la fuerza del concepto de soberanía. Es real. Las comunidades nacionales se organizan, se autoorganizan, toman decisiones, tienen una historia, tienen un destino que cumplir en la historia de las comunidades universales, y esto es lo que se defiende, ¿no? Efectivamente, hoy en día nos encontramos con ese globalismo que es del sujeto que pretende ordenar la vida de las naciones, pero que no ha sido elegido, que nosotros no podemos identificar y que no podemos, por supuesto, exigirle responsabilidades, ¿no? Esto es una cosa, ahora hablaremos de Bruselas, porque claro, tú es que vives en el vientre del dragón completamente, sí. ¿No? Pero hay mucha gente, cuando un discurso de Jorge Buxadé, como del otro día, en el encuentro Frontera Sur, hablando de las élites globalistas, por ejemplo, mucha gente dice, las élites globalistas, ¿qué será eso? Me imagino que si ves la política en el nivel de Almeida Ayuso, pues las élites globalistas es una cosa que suena raro, pero cuando las ves en cuestiones como, por ejemplo, la súbita escasez de materias primas, el súbito desabastecimiento, etcétera, y ves que son fenómenos que ocurren en todas partes y que alguien dirige, o una confluencia de intereses dirigen, entonces sí que parece algo que son élites globalistas. Pero ¿se le puede poner nombre y apellidos? Yo creo que podemos poner nombres y apellidos. Las élites globalistas están, en primer lugar, en las organizaciones internacionales. Esa ONU que nació después de la Segunda Guerra Mundial, con buenas intenciones, que da lugar a esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que parecía que tenía un objetivo, al final ha quedado en manos de una serie de organizaciones internacionales dirigidas por burócratas. Ese es el primer sujeto globalista, desde la Organización Mundial de la Salud, que está a las órdenes del Partido Comunista Chino y que toma decisiones que han perjudicado a todo el orbe. En segundo lugar, las organizaciones no gubernamentales. Es otro caballo de Troya de ese globalismo, cuando de repente aparece, por ejemplo, Amnistía Internacional, y Amnistía Internacional pretende fijar la política de defensa de derechos humanos en todas las naciones europeas y en todas las naciones del orbe. ¿Y quiénes son los que mandan en Amnistía Internacional? ¿Les hemos elegido? Ellos dicen lo que ahora mismo es un derecho humano. Para ellos el aborto es un derecho humano y, sin embargo, la vida no es un derecho, ¿no? Y hay un tercer sujeto que es, creo que, la gran novedad de los últimos años, que es el gigante multinacional, el gran potentado económico, y ahí tenemos a la Fundación Gates, tenemos todo el entramado de Open Society alrededor de Soros, Rockefeller, toda una serie de grandes potentados que marcan la economía, que pueden decidir si una bolsa se viene abajo, sí, y si se deslocalizan empresas, una serie de decisiones que afectan, pues, a la vida de las familias, al empleo de los trabajadores, ¿no? El caso europeo es particularmente interesante, porque Europa, bueno, el concepto de nación nace en Europa, el concepto de pueblo soberano nace en Europa. Nosotros somos, por definición, en tanto que europeos, somos naciones. Y está muy bien que nos pongamos de acuerdo y que hagamos pactos, pues claro que sí, pero la desaparición de todo lo que es esencialmente europeo para convertirnos en otra cosa, que es lo que ahora se está viendo en algún lugar entre Bruselas y Estrasburgo, es francamente llamativo, porque lo que consiste es básicamente la extinción de nuestra identidad, de todas y cada una de nuestras identidades históricas, para adoptar el papel de algo así como un parque temático de la globalización. Sí. Pero en esas condiciones, ¿cómo es posible que alguien piense en la eventual soberanía de un pueblo europeo? Porque una soberanía exige, primero, un pueblo con conciencia de tal, y luego alguien que manda, al que tú puedes eventualmente destituir. Pero eso no ocurre en Europa. Y además, ese sujeto que manda, en la medida en que mande en la dirección que rige esa comunidad nacional, será reelegido y podrá mantenerse el tiempo, pero en la medida en que se oponga a la historia de esa nación, tiene que ser eliminado. Hoy en día la Unión Europea se define constantemente en los documentos como ejecutor de la Agenda 2030. En muchísimos documentos. Ahí quería ir yo, así que me estás sacando los temas Es el fenomenal. principal ejecutor de la Agenda 2030, es su programa político. Y ahora sí que, a partir del año 2015, con esa firma de la Agenda 2030, sabemos que el globalismo tiene un programa definido, y cuando uno ve esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esas 169 metas, dice, bueno, este es el mundo que nos quieren crear, y bueno, pues lo van ejecutando de forma decidida, constante, con ingentes cantidades de dinero, y por tanto, frente a eso, la única posibilidad que podemos nosotros, los patriotas, es oponer la soberanía, oponer ese concepto asentado en la historia, asentado en la tradición, en las costumbres de un pueblo, ¿no? Y yo ahí en el libro lo que hago es enfrentar la mayor parte de los problemas que hoy en día tenemos, que afectan a la soberanía nacional, tanto desde dentro, porque disuelven
España como los que la quieren dividir, como los que desde fuera la atacan, desde ese concepto, ¿no? Por ejemplo, la ilegalización de los partidos separatistas. Dice, no, esto es antidemocrático. No, oiga, si usted está pensando en la soberanía de la nación, no puede admitir un sujeto que participa en las instituciones y quiere romper la comunidad nacional. O el tema del inmigracionismo. Sí. Se nos ataca en Vox con afirmaciones carentes absolutamente de fundamento, incluso se llega a decir que si es un pensamiento anticristiano o anticatólico. Oiga, ¿no? Es decir, yo defiendo la soberanía, tú tienes una frase que yo la voy a copiar ahora mismo, que es pues, 30 millones de marroquíes metidos en España no hacen España, hacen Marruecos, ¿no? Pues esa es la cuestión. Es interesante este libro que has hecho, porque no es el libro de un político, ni es el libro de un abogado del Estado. O sea, es como si fueras, es algo así como una crónica en el frente, ¿no? Estás contando lo que vas viendo y lo vas interpretando, y además de una forma enormemente clara y sí, hay muchos sencilla, ejemplos de lo que yo estoy viviendo en Bruselas, con citas concretas de determinados debates o determinadas resoluciones, ¿no? Esto empezó a librarse en aquellas primeras semanas del cierre domiciliario que nos acordó el señor Sánchez, ¿no? Cuando nos metió a 47 millones de españoles de forma absolutamente ilegal e injusta e inmoral en nuestras viviendas, pues en esas largas noches de sueño pues empecé a escribir, y de ahí pues hemos llegado a donde estamos. Quizá la buena noticia es que en todas partes se está viendo un resurgir de la conciencia de soberanía, aunque sea de forma todavía un poco difusa, pero, y esto es lo más interesante, asimilado siempre a la reivindicación de las libertades públicas, individuales y colectivas, que es lo que hemos visto en Hungría, en Polonia, ahora lo estamos viendo en Austria o en Bélgica o en Italia a propósito de la dictadura COVID. Es decir, está empezando a haber una resistencia seguramente, ¿cómo decir? Decir irracional sería decir un poco lejos, emocional, ¿no? Más emocional que otra cosa, pero enormemente prometedora. La cuestión es, ¿existe una sensibilidad política capaz de traducir en términos institucionales este sentimiento de reivindicación de la propia soberanía popular, que es lo que estamos viendo ahora en tantas naciones? Yo creo que estos movimientos efectivamente están surgiendo prácticamente en todas las naciones de Europa, en todos los Estados miembros, en algunos con más fortaleza que en otros. En la Europa occidental, que es una Europa que está en franco proceso de declive, sino de autodestrucción, pues vamos a meter a España, por desgracia, pero sobre todo Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, con menos fuerza que en eso que llaman el eje de Visegrado, ¿no? Pues Hungría, Polonia. Yo creo que efectivamente esa conciencia de que es en la nación donde la persona se convierte en un ser político, y ahí es donde adquiere y ejercita sus libertades, y que por tanto defender la nación es defender mi propia libertad como ser humano y como familia. Esto se está desarrollando. A partir de ahí, ¿se puede vertebrar? Pues yo creo que de forma natural, no hay que forzar las cosas, de forma natural pues va a haber alianzas, como las está viendo ahora entre Hungría y Polonia, que de forma, repito, pues de forma natural se tienen que defender frente al ataque de Bruselas, ¿no? Y a esa llamada pues acuden muchos otros partidos patriotas, o como se les quiera etiquetar, de toda Europa, ¿no? Lo que estamos viendo en Polonia, el ataque con masas de inmigrantes ilegales lanzados contra la frontera, es muy claro. El primer ministro de Polonia sale y dice: vamos a defender la nación polaca, nuestras fronteras, pero cuidado. El concepto de soberanía ha sido demonizado porque se ha equiparado al nacionalismo. Sí. Cuando el presidente Morawiecki dice eso, dice: yo defiendo las fronteras de Polonia porque estoy defendiendo Europa y estoy defendiendo la civilización. Esa idea buena de la soberanía, de naciones que cooperan, de naciones que forman parte de un proyecto que les supera, que es la civilización occidental o la civilización cristiana, la cristiandad, que cada uno le ponga el nombre que quiera. Para acabar, y puesto que se trata de hacer fórmulas simples que luego alguien pueda viralizar rápidamente para subir a las redes sociales diciendo: ¡ahí va lo que ha dicho Buxadé! ¿Qué diferencia hay entre un nacionalista y un patriota? El nacionalista se justifica por el odio hacia afuera, y el patriota se justifica por el amor a lo de dentro. El patriota entiende que es su nación dentro de una comunidad, también de naciones. El nacionalista se mira al ombligo permanentemente y se cree que es el mejor, normalmente de forma equivocada. Normalmente de forma... Siempre hay un ombligo mejor que el tuyo, eso efectivamente. Más bonito, eso sí. Bueno, este es el libro, Soberanía, ¿por qué la nación es valiosa y merece la pena defenderla?, de Jorge Buxadé, editado por Homo Legends.
y de verdad que es una lectura, aparte de que ha tenido el editor la cortesía de poner un cuerpo grande para los que ya estamos mayores y que se lee con toda facilidad, en fin, y no hay que escudriñarlo, sobre todo es la memoria de un militante por la soberanía nacional, por la soberanía popular, y es una gran cosa, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias, José Javier. Faltaría Gracias más. también, efectivamente, que no me olvide a la editora. Hoy en día editar cosas así no es fácil, ¿eh? Ciertamente. Enhorabuena por este libro, Jorge, porque es un libro... A ver cuántos políticos españoles son capaces de escribir un libro ellos solos, no que se lo encarguen a otro, que esto ya no, aquí lo sabemos. todo lo que esté mal es mío, sin duda. Jorge Buxade, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.